Hoy ya vamos a hablar de hígado graso y NASH, qué hacer. Para iniciar con la presentación debemos definir qué es hígado graso, o mejor llamado esteatosis hepática, que corresponde al término de infiltración grasa de más del 5% del hígado visualizado por imágenes, cuantificación directa o estimación histológica. Otro de los términos importantes que vamos a desarrollar durante la presentación es el término de enfermedad del hígado graso no alcohólico o NALF, correspondiente a las siglas en inglés, que corresponde a la infiltración grasa hepática en ausencia de consumo de alcohol, trastornos autoinmunes, metabólicos, genéticos, medicamentos u otros, teniendo en cuenta que pues, es un diagnóstico como tal de exclusión. Abarca un amplio espectro de enfermedades que van desde esteatosis simple hasta esteatohepatitis hepática no alcohólica, que dentro de sus siglas en inglés, llamada NASH, corresponde a esteatosis hepática con inflamación asociada o no a lesión hepatocelular o fibrosis. Y otro de los términos importantes es el término de esteatosis hepática no alcohólica con fibrosis, que puede ir desde una esteatosis simple a un NASH con fibrosis. En cuanto a la prevalencia, vemos que en los últimos 20 años se ha aplicado en la niñez y la adolescencia, siendo causa más común de enfermedad hepática crónica en muchos países. La prevalencia global estimada se estima más o menos en un 3 al 10%, y vemos que la población caucásica va a tener una mayor prevalencia, y los afroamericanos incluso pues es más como se considera como un factor protector. En Estados Unidos se ha reportado un 9.6% de prevalencia, y es importante recalcar que todos estos datos son obtenidos de autopsias de niños. Como su principal causa es la obesidad, el síndrome metabólico, pues es importante decir que en los últimos 30 años hemos visto que se han duplicado todos estos casos, y aumentos en algunos países han triplicado incluso. La OMS dice que se afectan más o menos 340 millones de niños y adolescentes, con una tendencia al alza del índice de masa corporal, y en Colombia hay datos de que en los últimos años hay un 17.5% de exceso de peso en los niños, con un aumento aproximado del 70%. Todo esto pues va a predisponer a la aparición de trastornos metabólicos, y ya cuando vemos la prevalencia en los niños obesos, pues esta aumenta en una prevalencia general entre el 34 al 45%, y algo importante también de mencionar es que la mitad de los niños con diabetes mellitus tipo 2 van a tener también esteatosis hepática no alcohólica. En cuanto a la etiopatogenia, dentro de la causa más común, que es la obesidad y el síndrome metabólico, es importante decir que es una enfermedad poligénica donde influyen factores genéticos, ambientales y epigenéticos, y vemos que en el desarrollo de la dieta y el sedentarismo van a desarrollar aumento del tejido adiposo y obesidad, y todo esto pues resistencia a la insulina, para desencadenar finalmente también resistencia a leptina y resistencia a insulina. Se han visto diferentes factores implicados, como los perinatales y los prenatales, un bajo peso al nacer, la obesidad materna, el síndrome metabólico durante la gestación, al igual que la diabetes gestacional, que son factores que van a influir en la programación metabólica. Por otra parte, también la microbiota intestinal va a tener un papel muy importante, pues todo el proceso inflamatorio va a estar mediado por la microbiota y por la permeabilidad intestinal. Y esto va a hacer que haya un aumento en las endotoxinas y lipopolisacáridos, que hace que se desencadene toda una cascada proinflamatoria y active factores fibrogénicos. Y se han visto también factores genéticos. Y otra cosa importantísima es que el aumento de la ingesta de azúcar aumentada pues también está visto en todo este aumento del tejido adiposo, y hemos visto que 2 a 3 veces de esta ingesta pues es aumentada de la recomendada, que es más o menos del 10% de la ingesta calórica. Y la fructosa es importante de mencionar, porque como solita va a generar alteración, o sea, su aumento de consumo de fructosa va a generar un aumento, una alteración en las vías metabólicas, y siendo inductor solamente de lipogénesis hepática. Bueno, para hablar un poco de qué ocurre, se describe una teoría de 3 impactos. La primera es la esteatosis, que consiste en el aumento de los ácidos grasos hepáticos. Todo esto pues va a ir influenciado por diferentes fuentes, que son la dieta, el tejido adiposo y la lipogénesis, ¿sí? Entonces, dentro de esto vemos que la resistencia a la insulina lo que genera es que aumente esta cantidad de ácidos grasos en el hígado,
y esto genera como tal también activa hiperinsulinemia y activa también la lipogénesis de novo. Entonces tiene como dos factores que va a generar como el aumento de todos estos ácidos grasos. Y cuando todos estos ácidos grasos aumentan allí, se hace como un desbalance en su adquisición y eliminación, y eso es como lo que va a generar toda la esteatosis. Y ya para hablar de el siguiente impacto, que es la lipotoxicidad, vemos que se alteran diferentes mecanismos, como el estrés del retículo endoplásmico, en donde vemos que como toda esa sobrecarga que tiene, va a generar que no pueda como tal, liberar lipoproteínas o proteínas de transporte. Hay una disfunción también mitocondrial haciendo que haya un aumento de la oxigenación en la mitocondria y genere pues aumento de radicales de oxígeno, de especies de radicales de oxígeno que quedan liberadas. Todo esto va como a perpetuar todo ese proceso inflamatorio, y también vamos a ver que hay vías intracelulares que están alteradas, que generalmente se van a producir por la lipotoxicidad, por algunos intermediarios como ceramidas y acilgliceroles. Todo este proceso de inflamación y apoptosis, después de esto va a generar, todo este proceso va a generar una activación de las células de Kupffer y de las células estrelladas, y como tal pues va a ser progenitor de miofibroblastos, y esto va a generar mayor cantidad como de matriz extracelular de citoquinas proinflamatorias, y esto genera como todas estas células, este proceso de regenerativo, se van a acumular todas estas células y la noxa continúa estando, y va a generar ya después pues fibrosis. Bueno, en cuanto a la historia general, vemos que no está completamente definida en pediatría. Normalmente no, pues es muy rara que aparezca en pacientes menores de 3 años y rara en menos de 10 años. Tiene una amplia gama de presentación, como vimos. La progresión histológica aproximadamente es en 2 años, y la progresión a NASH más o menos la hacen un 3 al 5% de los pacientes. El 70% de los pacientes pueden presentar fibrosis hepática al diagnóstico, y el 16 al 30% una fibrosis avanzada. Y pues puede ser causa de trasplante hepático o carcinoma hepatocelular en la adultez joven, y por esto es importante que tengamos un diagnóstico temprano. Entre los factores de riesgo que son súper importantes de tener en cuenta es el ser hombre mayor de 10 años, población caucásica, asiática o hispana, que tengan obesidad, diabetes mellitus o ovario poliquístico, otros factores, digamos que haya sobrepeso como tal, más factores de riesgo también de síndrome metabólico, antecedentes familiares, obesidad, resistencia a la insulina y diabetes mellitus tipo 2, un aumento rápido de peso en algún momento de los niños obesos, hermanos y padres con sobrepeso de pacientes que tengan esteatosis hepática no alcohólica, pues van a tener también un riesgo alto de hacer NASH, y el bajo peso al nacer combinado con un catch-up temprano, pues también nos puede llevar a obesidad temprana. Para el diagnóstico, generalmente pues lo vemos en un paciente que es asintomático, algunos síntomas inespecíficos que pueden estar como fatiga, malestar general, dolor abdominal, o pues los síntomas correspondientes a síndrome metabólico. Y la identificación puede ser generalmente incidental debido a algunos exámenes que se pidieron y fueron ordenados por otra cosa, y es un hallazgo incidental. Tener en cuenta, como mencioné antes, es un diagnóstico de exclusión que requiere la presencia de esteatosis hepática y la exclusión de otras causas. Entonces, ¿a quiénes debemos realizar el tamizaje? Tenemos diferentes pues, posiciones. La Sociedad Norteamericana propone niños de 9 a 11 años con obesidad, a todos debemos hacerles tamizaje, niños de 9 a 11 años con sobrepeso más los factores de riesgo que ya mencionamos anteriormente, y a niños incluyen este término de niños menores de 9 años con factores de riesgo como obesidad severa, antecedente familiar y hipotititarismo. Y la sociedad española lo divide de acuerdo como la prevalencia en edad, pero tiene en cuenta también las mismas condiciones. Y algo reciente que salió ahora el año pasado, nos hace referencia a que debemos incluir los niños y adolescentes a cualquier edad, tamizarlos a todos los que tengan obesidad o diabetes mellitus, y adolescentes femeninas con síndrome de ovario poliquístico. Bueno, el tamizaje inicial pues se realiza con la medición de alanina aminotransferasa. Es un método de detección fácil para pacientes de riesgo. Es un marcador de injuria hepática y es la herramienta más utilizada y validada en pediatría. Nos sirve pues como cribado de detección temprana de enfermedades hepáticas asintomáticas, y su sensibilidad va a variar de acuerdo a los valores de cortes utilizados. Entonces, ¿qué valores de corte utilizamos? Las guías norteamericanas nos sugieren pues que usemos, ellos adaptan
Esto obtenido en un estudio que se hizo entre 1999 y 2006, que se tamizaron pues a todos los, se hizo un estudio de las transaminasas de todos los pacientes sanos, y se llegó a la conclusión de que estos valores iban a aumentar la sensibilidad al diagnóstico. Entonces, tener en cuenta que no son los valores que están en referencia al laboratorio, sino los valores en niñas mayor de 22 y en niños mayor de 26. Después hicieron otros estudios de estos valores en diferentes países, teniendo unas variaciones amplias, pero es importante saber que lo que tenemos ahorita, que usamos, es esta. Bueno, de términos importantes de la ALT, entonces elevación, la sensibilidad, digamos, para el diagnóstico es elevación de 2 veces del valor en mayores de 10 años con obesidad en ausencia de enfermedades hepáticas crónicas, con una sensibilidad de 88%, pero una especificidad baja del 26%. Una ALT elevada persistentemente por más de 3 meses, pues debemos también tener un poquito ahí de alerta, o una ALT mayor de 80, tenemos que tener una mayor preocupación clínica porque podemos estar hablando más de NASH. La ALT normal o levemente elevada no va a excluir ningún tipo de daño hepático, y considerar a los pacientes que tengan ALT normal pero tengan los factores de riesgo, continuando, hacer un seguimiento cada 2 a 3 años y repetir la detección antes, digamos que lo tenemos que hacer antes esta detección de 2 a 3 años si vemos que los factores de riesgo aumentaron en gravedad o en número. Bueno, en cuanto a las imágenes diagnósticas, entonces la ecografía es la más usada y disponible, nos sirve principalmente para descartar otras causas. O sea, los estudios están hechos para esteatosis moderada, entonces con una sensibilidad de 79% y especificidad del 86%. Y las recomendaciones, entonces la EBSGAN recomienda el tamizaje para pacientes de riesgo con este método diagnóstico, pero NAPSGAN desaconseja su uso porque tiene una baja sensibilidad y especificidad para esteatosis cuando tenemos menos de 33% de esteatosis. Es operador dependiente. Se han descrito nuevas técnicas para mejorar como su especificidad y sensibilidad, que son las técnicas de atenuación y dispersión, y se realiza pues una nueva medición por medio para fibrosis hepática por medio de la técnica ARFI, con una sensibilidad de 74 a 100% y especificidad de 85 a 96%. Este ha mostrado que tiene bajas fallas técnicas y los resultados pueden ser comparables, pero pues para fibrosis hepática. El TAC es específico para detección de esteatosis, la sensibilidad del 82%, especificidad del 100%, las limitaciones es que necesita contraste y tiene una exposición necesaria a radiación ionizante. Entonces, pues no se usa por esto. Dentro de las resonancias magnéticas tenemos 2 métodos, uno es que es la elastografía por resonancia magnética, que es para la detección de fibrosis hepática específicamente, tiene una buena correlación histopatológica, y tiene pues se ha visto que tiene una sensibilidad entre 33 al 50% y especificidad 91 a 94. Sus limitaciones, alto costo y la disponibilidad es limitada. Y la resonancia para fracción de gas de densidad protónica es para detectar esteatosis, tiene una buena correlación también histopatológica, es exacta, precisa, reproducible, una sensibilidad del 95%, especificidad del 83%, hay heterogeneidad en los valores de corte. Y este ha sido como el método de mayor aceptación altamente precisa de esteatosis y podría llegar a ser como un estándar de oro. ¿Qué pasa? En los niños se ha visto menor precisión y además tiene un alto costo y la disponibilidad es limitada. En cuanto al FibroScan, entonces por el método de elastografía transitoria, ha sido bastante usado. Es un buen marcador no invasivo de fibrosis, lo que hace es que mide la rigidez del hígado en kilopascales y se correlaciona esto con las etapas de fibrosis hepática. Los valores van a depender de la modalidad que se esté usando, como las que les mencioné anteriormente, y los valores en niños se ha visto que están aumentados y que aumentan también con la edad. Hay diferentes sondas, diferentes tamaños. Y se han descrito también diferentes valores para otras enfermedades hepáticas, digamos para atresia de vías biliares, y se ha visto algunos valores que están ya aproximados a poder usarlos. Se estima que más o menos que para pacientes sanos el valor es de 4.6 y en diferentes estudios se ha mostrado como una variación amplia entre los valores entre 6.9 y 9 para hablar de fibrosis avanzada o fibrosis significativa. El otro parámetro que usa el FibroScan es el parámetro de atenuación controlada, que es para cuantificar como tal esteatosis hepática, se expresa en decibelios por metro
Y en los niños se estiman estos valores con una sensibilidad del 87%, especificidad del 83% para detección de esteatosis leve a moderada. ¿Cuáles son sus limitaciones? Cualquier proceso, digamos, fisiológico puede alterar y, pues, su resultado, como tal, digamos, en ascitis, obesidad severa. Si hay alguna alteración que pueda alterar como tal la viscoelasticidad del tejido, también puede alterar sus resultados. Se ha visto menores tasas de éxito en niños menores de 24 meses. El uso de la sonda, el tamaño inadecuado nos va a dar también unos valores erróneos. Y se ha visto no confiabilidad en el 12% de las mediciones en niños adolescentes, y pues concluimos con todos los estudios. Lo que concluyen es que los estudios tienen resultados prometedores para la utilidad de en el NASH pediátrico, pero requeremos una mayor validación. La biopsia hepática es el estándar de oro diagnóstico. Va a darnos una aproximación en el grado de daño hepático, cambios de la arquitectura del hígado y gravedad de la actividad inflamatoria y fibrosis. La biopsia hepática, pues, más usada es la percutánea. Sus limitaciones es que como la enfermedad no puede ser como homogénea no es homogénea en todo el tejido hepático, esta muestra se toma solo de un pedacito del hígado y pues podemos tener errores en el muestreo y errores del diagnóstico e inexactitudes en la estadificación. Es una técnica invasiva, pero es segura. Se han descrito complicaciones entre el 1 al 4%. Es una técnica de alto costo y no se ha establecido en el momento como el momento óptimo para hacer una biopsia para confirmar diagnóstico ni para el seguimiento de su progresión. ¿Cuándo realizarla? Esto no es algo, no hay un consenso para esto, solamente son recomendaciones de expertos en los que recomiendan las guías cuando excluir otras etiologías en sospecha clínica de enfermedad hepática avanzada, previo al inicio de cualquier manejo farmacológico o quirúrgico, cuando tenemos una inadecuada respuesta de los marcadores después de un tratamiento efectivo de primera línea, al tener un diagnóstico no claro, el descrito la presencia de la enfermedad en pacientes delgados y los pacientes con mayor riesgo, y si están haciendo parte, pues, de un protocolo de investigación clínica. Sin embargo, pues, esta decisión se deja a juicio médico y decisión conjunta con la familia. Existen un montón de marcadores predictores no invasivos que se han descrito, marcadores de inflamación hepática en los que, pues, todo está acorde, pues, a la fisiopatología que les estaba mencionando. En los marcadores de inflamación se ha descrito, digamos, el uso de PCR, de ferritina, el uso de la medición de diferentes citoquinas proinflamatorias, y también dentro de los marcadores de apoptosis se ha descrito la citoqueratina 18, en el marcadores de estrés oxidativo, pues todas estas especies reactivas de oxígeno que se liberan, la medición también del glutatión, y en marcadores de fibrosis hepática. Entonces encontramos, pues, muchos de estos que se han propuesto. Entonces la relación AST-ALT mayor de 1, que puede hablar de fibrosis, en adultos se ha usado bastante, pero en niños, pues, todavía no ha mostrado muchos buenos resultados. El índice de proporción de AST y plaquetas también igual, los niveles altos de GGT, la circunferencia de la cintura. En pediatría se propone, pues, este score, entonces se tiene en cuenta la edad, la circunferencia de la cintura y el valor de triglicéridos. Y ya como marcadores más específicos de fibrosis hepática, se describe este panel, el panel de fibrosis hepática, el que incluye medición de ácido hialurónico y metaloproteinasas, y pues se ha descrito, digamos, este que está resaltado es que podría tener como mayor aproximación en pediatría usar estos dos. Se describen también otros tests que tienen en cuenta la medición de muchas otras proteínas séricas, y para esteatosis también ya se han descrito algunos de los scores también. Bueno, tener en cuenta que, y ese es un mensaje que quiero dejar como muy claro, no todo hígado graso en los niños es por obesidad. Tenemos que ver cuando tenemos una manifestación o sospechar una manifestación de un trastorno subyacente. Entonces, principalmente en pacientes menores de 5 años, pacientes que no tengan factores de riesgo y que tengan signos clínicos de enfermedad hepática, y estas banderas rojas son las que se describen en las guías norteamericanas. Entonces, que tengan signos como tal de enfermedad hepática avanzada, como sangrado gastrointestinal, ictericia, organomegalias, alteraciones en el hemograma, elevación de INR, rigidez hepática, una historia de elevación crónica de las enzimas hepáticas. Entonces, es importante también detectar, pues, tener en cuenta que tenemos causas monogénicas de enfermedad hepática crónica, que debemos tenerlas en cuenta.
Para este diagnóstico, pues para hacer todos estos diagnósticos diferenciales, entonces el screening inicial, pues hay que tener en cuenta que de acuerdo a las características clínicas, pues se va a ir enfocando qué se le va a solicitar al paciente o cuál es la sospecha. Luego sí ya vamos a realizar pues laboratorios e imágenes y ya criterio de acuerdo a cómo tengamos los resultados consideramos una biopsia hepática. Entonces el screening inicial pues para descartar enfermedades infecciosas como hepatitis B y C, hepatitis autoinmune, déficit de alfa-1 antitripsina, la enfermedad celíaca, el hipotiroidismo, enfermedad de Wilson, hemocromatosis y la ingesta de alcohol o medicamentos en pacientes mayores. Y adicionalmente pues tenemos que tener en cuenta otras enfermedades como la deficiencia de lipasa ácida lisosomal, la lipodistrofia, que es pues cuando vemos pacientes que tienen alteración en su distribución grasa y van a tener también y cursar con síntomas de síndrome metabólico, ya defectos en la oxidación de ácidos grasos, defectos en el metabolismo de carbohidratos, fibrosis quística. Bueno, para hablar del tratamiento, sus objetivos principales son la regresión del NALF, con disminución de esteatosis, inflamación o fibrosis, disminuir el exceso de adiposidad, mejorar la morbilidad y supervivencia, se va a hacer un abordaje interdisciplinario y un tratamiento dirigido a las patologías de base. Las modificaciones en el estilo de vida, entonces el pilar de tratamiento es la intervención nutricional, una alimentación saludable, reducción en el consumo de azúcares libres y una intervención de toda la familia de forma interdisciplinaria. La actividad física, ejercicios aeróbicos o de resistencia de 60 minutos o más es lo que se ha visto descrito, con frecuencia igual o superior a 3 veces por semana. Y limitar las actividades de pantalla a menos de 2 horas. Esto ha mostrado pues, resultados que son adecuados y se pueden usar en la práctica clínica. La cirugía bariátrica pues tiene sus indicaciones claras en pacientes con obesidad extrema, que no sean cirróticos y que tengan comorbilidades serias. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues se han descrito también muchos fármacos. Dentro de estos, pues quería resaltar estos. La metformina, pues lo que hace es que mejora la resistencia a la insulina. Se ha mostrado que reduce la esteatosis. Los resultados son contradictorios y no se recomienda pues usar para niños. En adultos lo usan en pacientes que tengan resistencia a la insulina y en niños también podría usarse en ese contexto. La vitamina D pues se recomienda, tenemos altas tasas de déficit de esta, se recomienda que suplementemos que se suplemente a los niños que tienen deficiencia de esta, pero no como tratamiento específico. La vitamina D también tiene conclusiones limitadas. Se ha visto que sí puede que mejore características histológicas del NASH, no tiene efectos en fibrosis y no hay datos suficientes para recomendarlas, pero se considera usar en niños no diabéticos y que tengan biopsia con NASH. Y los ácidos grasos de cadena larga omega 3, ácidos grasos poliinsaturados, lo que vamos a ver es que son seguros y bien tolerados, se han descrito efectos antiinflamatorios y en niños no influyen, digamos, en el valor de la ALT, pero puede que mejoren la esteatosis hepática, como tal no se recomiendan aún tampoco. Se han descrito un montón de otros fármacos que se han probado, pues ya referencias a los nuevos hallazgos que se han visto en la fisiopatología. Dentro de estos, pues estos son los estudios que se encuentran en niños para resaltar los anticuerpos monoclonales contra los lipopolisacáridos. Y estos están en fase 2 y los estudios que están en fase 3 de adultos, en los que muestran, digamos, resultados que están mostrando unos resultados promisorios en los agonistas de FXR. En los probióticos, este es un metaanálisis que incluyó los estudios pues, principales en probióticos en niños. Se probaron pues, los probióticos multicepas, el primero de 4, el BCL3 que son 8 cepas y el Lactobacillus rhamnosus GG. Se vio que mejoró significativamente la ALT y cambios en colesterol y triglicéridos y otros cambios no tan significativos en el índice de masa corporal y la circunferencia abdominal. Entonces se dice que el Lactobacillus acidophilus en combinación con otras cepas de Bifidobacterium o Lactobacillus pueden reducir el ALT, colesterol y triglicéridos, pero siempre tienen que ir acompañados de modificación del estilo de vida, pues estos estudios todos hicieron acompañados de esa recomendación. Para el tamizaje de seguimiento debemos tener en cuenta que hay que detectar otras cosas en estos pacientes, hay que detectar dislipidemia, hay que monitorizar tensión arterial, detectar diabetes mellitus, asesorar para consumo excesivo de alcohol, cigarrillo y vacunación de virus de hepatitis A. Bueno, para finalizar les quiero mostrar este término nuevo que se está generando, empezó más o menos en el 2020 en adultos, el término es el término de esteatosis hepática asociada con disfunción metabólica, se quiere cambiar como esta terminología, inició todo en adultos, luego ya se avaló
Y se hicieron después otros estudios clínicos, todo esto es propuesto por el doctor Eslam en Australia. Entonces, muchas de las sociedades han avalado el término, incluso hay una guía ya propuesta por la Asociación de Asia del Pacífico, y en el 2021 pues hay un consenso de expertos con el mismo grupo internacional donde se propone una nueva clasificación en pediatría. Entonces vemos que tenemos pues todas estas como posiciones del tema en pediatría. En el 2017 más o menos se empieza ya a hacer énfasis en su cuidado que debe hacer desde atención primaria y se ha pensado en cambiar el término por su estigmatización con el término alcohol a un paciente pediátrico. No hay claridad de la existencia o de la coexistencia de otras enfermedades hepáticas. Entonces, por esto, este mismo grupo propone que se clasifique ahora de esta manera. Entonces, esto también se basó en un estudio que publicaron en el King's College, donde vemos que el tipo 1 se va a clasificar en esteatosis hepática secundaria a trastornos sistémicos identificables, que es todos los que estábamos viendo que debemos excluir. El tipo 2, esteatosis hepática asociada con disfunción metabólica, que es el más común. Y el tipo 3 es el que todavía no tenemos claridad de cuál es su defecto subyacente. Entonces, esta clasificación, la verdad, me parece que es muy como importante de poder ver qué va a pasar, pero me parece que tiene resultados prometedores. Y en cuanto a tal, digamos, para ya adoptar el término de nuevo que se está proponiendo de MALF, entonces se va a tener en cuenta, esto se adoptaron como estos nuevos términos a pediatría, donde se van a tener en cuenta para la edad, para el grupo etario, como todos los valores a grupo etario y a sus percentiles. Entonces se tiene en cuenta el exceso de adiposidad, se tiene en cuenta la presencia de diabetes tipo 2 y la presencia de 2 o más factores de riesgo. Pero entonces luego salió otro grupo criticando un poco esto porque en pacientes menores de 10 años, pues esto aplica para todos los grupos de edad, pero en pacientes menores de 10 años no es tan común que veamos este tipo de patología y además no tienen en cuenta como los pacientes que pueden tener que excluir otras patologías. Entonces ellos proponen que esto se haga en mayores de 10 años y pues en eso estamos. Para todo esto y para poder adoptar como tal este término hay diferentes posiciones a favor y en contra. En contra es que dicen que es un cambio demasiado rápido, no se están incluyendo pacientes sin factores metabólicos y podrían poner en riesgo todos los estudios. La utilidad, entonces hemos visto que en pediatría lo que se dice esto es que lo que se hizo un estudio con 1.500 adolescentes en el que se vio que la prevalencia no difiere significativamente al usar estos nuevos criterios. Y pues para finalizar les quería proponer este algoritmo. Hay múltiples algoritmos, digamos que traté como de simplificar y de dar como la importancia de la toma también de algunos paraclínicos. Entonces en niños con obesidad, con adolescentes con obesidad se debe tomar la bioquímica hepática con estos factores de riesgo, de tener en cuenta la ALT mayor de 80, ver siempre si hay signos o no de enfermedad hepática, si hay banderas rojas, ya ver el tratamiento que es inicial, que es de primera línea, y luego ya de acuerdo a los valores, entonces si estos valores disminuyen hacemos un control clínico anual, siempre verificar la adherencia al manejo, si estos valores persisten elevados, ver si tenemos signos o síntomas de enfermedad hepática y remitirlo, y en los pacientes que si está elevada esta mayor de 80 y una ALT es persistentemente elevada, pues debemos estar pendientes de que corresponda como tal a estatosis hepática no alcohólica o otras causas de hepatitis crónica. Y en la ALT debido, pues que esté elevada y tenga otros síntomas, ver banderas rojas y remitir. En las conclusiones, la enfermedad es una enfermedad infradiagnosticada en pediatría. Necesitamos pues aumentar la sensibilidad ante el diagnóstico temprano y detección de sus comorbilidades. Resaltar la búsqueda de diagnósticos diferenciales de acuerdo a la presentación clínica. La biopsia hepática sigue siendo el estándar de oro para diagnóstico y seguimiento. Resaltar la importancia del manejo interdisciplinario pues, para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. La modificación del estilo de vida sigue siendo un tratamiento de primera línea. La necesidad de desarrollar diferentes puntajes de riesgo que sean validados, altamente sensibles y específicos en la población pediátrica. Y al igual más estudios clínicos en busca de tratamientos farmacológicos de elección y definir su protocolo de seguimiento porque no está definido tampoco. Muchísimas gracias.